Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto encontrarnos acá en Mega TV conversando la noche, un espacio donde podemos tomarnos el tiempo para charlar con una personalidad del ámbito del cual provenga. Puede ser del mundo empresarial, la política, la cultura, los deportes. Siempre tenemos este momento de martes a viernes acá en Mega TV que nos llena de satisfacción. Hoy quiero presentarles primero con una semblanza breve a nuestra invitada para después comenzar a conversar con ella. Ella es Ana Martini, con nosotros hoy conversando la noche. Licenciada Ana Martini, egresada de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, como licenciada en Letras, discípula de Olga Blinder, Ramiro Domínguez, Josefina Pla, Adriano Irala Burgos y otros grandes maestros de la literatura, el arte y la cultura. Docente de arte, cine, cultura, escritora, gestora cultural y política, creadora. Ayudantía, profesora de preprimaria en el Colegio Internacional, líder de campamentos para jóvenes, Campamento Jack Norman, Colegio Internacional, gestora social en el Arzobispado de Asunción, con énfasis en salud comunitaria. Profesora de Lengua y Literatura Paraguaya, Instituto Juan de Salazar de la Embajada de España, fue jefe de Relaciones Públicas, generadora del concepto La Maleta de Roa, proyecto que recorrió nacional e internacionalmente llevando la cultura de Roa, creadora de la Cátedra de Gestión Cultural en FADA, Universidad Nacional de Asunción, co-creadora y directora de la Mesa Multisectorial del Audiovisual. Como escritora joven, en 1981 ha obtenido la mención honorífica en el concurso de cuentos cortos de la OEA, así como mención honorífica como joven sobresaliente en el mismo año por el Centro Cultural de España Juan de Salazar, de la Embajada de España. Ha sido jurado del Premio Municipal de Literatura y del Premio Municipal de Audiovisual de los Premios Teatro EDA. Publicó libros y ha participado en numerosas antologías nacionales e internacionales. Dicta charlas y conferencias de cultura, arte, el entretenimiento y el audiovisual como educación y la cultura. En mayo de 2022 ha publicado en la antología Gran Chaco, actualmente preparando el lanzamiento de nuevos materiales literarios. Querida Ana, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Mario. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Me alegra mucho y me siento realmente complacida al encontrarme contigo y con toda esta audiencia magnífica. Yo soy parte de esta audiencia también. También te agradezco mucho eso porque sé que algunos programas pudiste ver. Ana, ¿cómo te puedo presentar? Agente cultural, promotora cultural, estás también en el mundo del audiovisual y ahora sos candidata también a parlamentaria. O sea que, ¿por dónde comenzaría contigo? Bueno, yo realmente me defino a mí misma como mujer ciudadana, pero eso me parece muy importante, ¿verdad? Primero ciudadana, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Lo de ciudadana me parece esencial porque creo que esa relación que tenemos de responsabilidad, de amor y fundamentalmente de proyección con el espacio donde estamos, creo que es esencial para nuestra identidad y sobre todo para saber quiénes somos y de dónde venimos y a dónde vamos. Sí, preguntas filosóficas si las hay. Hermana de Carlos Martini, que es una especie de, no sé si carga o bendición para vos que se diga siempre la hermana de Carlos. Bueno, yo creo que es parte del afecto, claro. ¿Verdad? Nosotros somos tres hermanos, Carlucho, ¿verdad? Carlos, que es sí. Carlucho, Fátima y yo, y realmente creo que compartimos tantas cosas y sentimos como que somos parte de las mismas aguas. Sin embargo, esa pregunta que me haces me hace dudar, ¿verdad? Me hace dudar. Sí, claro. A veces una responsabilidad, siempre una alegría. Sí, me imagino que sí. ¿Y por qué y de dónde sale esa estirpe de los Martini tan propensos a la cultura, tan ocupados, más que preocupados con la cultura siempre? ¿De dónde sale eso? Bueno, yo creo que ahí compartimos algo contigo y tu familia, ¿verdad? Bueno, mi padre y mi madre de familia de inmigrantes, mi madre tercera generación de maestras, así claro, como tu madre y tus tías, ¿verdad? Mi madre siempre con mi tía se refería a la familia Sanabria, a las hermanas Sanabria, ¿verdad? Maestras, docentes, ¿verdad? Entonces por ahí viene la docencia y por el lado de mi padre también una gran biblioteca. Ambos lectores profundamente. Mi padre de Cazapá,
¿verdad? Mi abuelo, Juan, tenía una biblioteca copiosa en Cazapá y cuenta Ramiro Domínguez que la biblioteca de él empezó con un aviso que mi abuelo había puesto en el diario local donde cambiaba libros por estampillas. Entonces decía Ramiro que mi abuelo por el tren le mandaba los libros y Ramiro le mandaba estampillas. Entonces desde ahí tenemos una biblioteca y bueno, yo creo que por ahí viene ese placer. Ustedes vivían, a ver si no estoy trascordado, sobre la calle América o Comandante Franco, ¿verdad? Así mismo. ¿Ahí pasaste tu niñez? Una parte de la niñez pasamos en la calle Hernandarias, muy primero. cerca del Colegio Cristo Rey, aproximadamente hasta los 9, 10 años, y luego ya nos fuimos efectivamente a la calle América y Primera, se llamaba, ¿verdad? Sí. En un momento donde Asunción todavía no estaba definida de esta manera, y yo recuerdo que a la mañana papá nos hacía oler todavía el olor de Reseda. Imagínate vos, sí. Todavía era un barrio prácticamente alejado, ¿no? Pero no solamente eso, teníamos un vecino que tenía cabras. Sí, claro. Entonces era parte de la identidad. Tenemos ese privilegio de haber vivido esa transformación también, a veces muy vertiginosa. Vino el boom de Itaipú, vino la explosión también de algo que no conocíamos en Asunción, que era las galerías de arte, te acordarás, Artesanos, Sepia y compañía. Hubo un boom editorial también con lo que emprendió Villagra Marsal y el querido proyecto de Napa. De Napa, ¿te acuerdas? Sí. Narrativa paraguaya. Claro que sí. Todo eso vivimos siendo muy jóvenes, Ana. ¿Cómo impactó eso en vos y cómo viviste ese momento? Y bueno, yo creo que era una Asunción donde muchas cosas todavía estaban por vivirse, pero lo que se vivía con intensidad en el marco, ¿verdad?, de algo muy encriptado. Porque si bien es cierto, Asunción se la sentía encriptada. Acordate vos que los medios de transporte todavía involucraban aquel Volkswagen, ¿verdad? La combi, ¿verdad? Donde yo tomaba en la esquina para ir inclusive a la facultad todavía la combi. ¿Y vos hiciste colegio dónde? Yo hice colegio Providencia, luego Internacional. Ok, ¿y después la facultad? Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción, hice letras. ¿Verdad? Y bueno, éramos las últimas 4. ¿Sí? Prácticamente éramos 4 alumnas. Qué increíble. En toda la carrera. Me acuerdo yo que era difícil entrar en letras porque había que formar por lo menos un grupo para poder entrar. Claro. Y además la dificultad para tener profesores, porque acordate que era por materias. Entonces, en la medida que se iban recibiendo, faltaban profesores porque por una sola alumna no podía generarse todas las materias. Entonces, yo hice realmente muchas materias de ciencias de la comunicación, de filosofía y también de psicología. Lo cual me dio un espectro bastante amplio y sobre todo un interés fundamentalmente anclado en el conocimiento. Eso me gustó mucho. Pero también escribís. Escribo desde siempre. Escribo, yo creo que la escritura como la lectura es inherente a nuestra naturaleza familiar. Yo siempre cuento que era muy pequeña, ¿verdad? Y mi padre siempre nos traía agendas, ¿verdad? Y entonces me explicó que debía llevar un diario y debía llevar mi propia administración. Entonces yo prácticamente consigno en un diario desde que tengo algo así como 5 o 6 años mis actividades. Mira vos, esa costumbre saludable de hacer la crónica. De tu vida, ¿no? Fátima se triunfa a las artes plásticas y Carlos, bueno, aparte del periodismo, también a la sociología, ¿no? Él es sociólogo, de origen sociólogo y politólogo. Fátima es antropóloga, historiadora y antropóloga, ¿verdad? Por el Colegio de México, por la UNAM. Y realmente sí, ella se dedicó más a la plástica, al diseño. O sea, como que todos necesitaron buscar canales de expresión a todo ese bagaje que recibieron, Ana. Absolutamente, sin estar desvinculados, Mario, que es algo muy importante de la economía, que mi padre es economista, así como mi madre es docente, y yo creo que ellos tuvieron mucha claridad en cambio al valor y al potencial de la cultura para el bienestar, no solamente un valor en el sentido económico, sino ese valor simbólico, en donde abrevan las culturas para fortalecerse. Qué difícil, Ana, y después vamos a seguir redondeando esto, pero es apenas el inicio y ya entramos, va a faltar tiempo. Qué difícil, Ana, y es tu trabajo de toda la vida, hacer entender que la cultura es parte de los activos de una sociedad. Es como que siempre está relegada. Me pasó a mí, inclusive en la municipalidad, cuesta explicar que hay que invertir dinero, por ejemplo, en la cultura. ¿Esa es una lucha todavía muy desigual en Paraguay? Es bastante desigual, a pesar de que durante la pandemia, fíjate qué importante es tu pregunta, porque durante la pandemia, ¿qué hicimos en nuestras casas?
Claro. en general. Sí, consumimos cultura. Solamente. Yo Sí. creo que quien más, quien menos ha entrado a museos sin pagar tickets, Cierto. ¿verdad? Ha escuchado conciertos sin necesidad de trasladarse a ningún lugar y ha tenido la oportunidad de acceder a libros, a textos, a conferencias, ¿verdad? Que inimaginable era esa posibilidad que nos dio la tecnología y que increíblemente esa pandemia fue una oportunidad. Entonces, la pregunta que vale la pena hacernos es, ¿estamos dispuestos a pagar ahora todo ese gran beneficio que tuvimos durante esos 2 años de encierro? Qué interesante, ¿no? Porque no había otra cosa en ese momento. Es lo único que teníamos a mano para no volvernos locos también. Sí. Porque fueron 2 años de estar caminando dentro de una misma casa, una misma pieza, pero esa ventana nos posibilitó por lo menos tener un escape, ¿no? Para sostener, yo diría, Mario, para ese escape y para sostener la esperanza, ¿verdad? Porque viste que siempre, y eso que de la ventana que decís es fundamental también, porque para la plástica, ¿verdad? Muchas veces el cuadro era la ventana también, la claro. ventana a la salida. Y yo creo que esa esperanza estaba también un poco basada en que ese mundo estaba latiendo a nuestra disposición, al alcance no solamente de una computadora o de la televisión, de un dispositivo como un teléfono. Entonces, esa posibilidad, Marc Chagall, que vos recordás perfectamente, ¿verdad? Era un artista que prácticamente había salido hacía muchísimo tiempo de Rusia, porque era ruso originalmente, y que siempre siguió pintando. Formó parte de las vanguardias artísticas europeas del siglo XX. Y una vez le hacen una pregunta y le dicen, bueno, ¿cómo usted puede seguir pintando Rusia si hace tanto tiempo dejó? Y él dijo, porque para ir al territorio de mi corazón no necesito pasaporte, no necesito pasar por ninguna aduana. Entro y salgo cuando quiero. Qué lindo pensamiento. Para hacer la pausa rápidamente, recién comenzamos, pero ya estamos con todo, porque con Ana es así, es fuerte, vertiginoso, intenso. Vamos a hablar de su actividad en otros ámbitos, el ámbito audiovisual también, que es una de sus grandes luchas, y también las instancias en las cuales ahora ella está protagonizando su vida, que incluyen a la política. Le vamos a preguntar por qué en este momento. Ya volvemos con esto que es Conversando la Noche por Mega TV. Bueno, no va a ser fácil ordenar esta charla porque con Ana se puede hablar de muchas cosas, múltiples cosas, lo cual es bueno también. ¿Por qué no ir de tema en tema? Y en ese sentido, tu lucha por el audiovisual, mucho trabajas con un equipo grande, se logró una legislación, Ana. Se logró, bueno, realmente, yo antes que una lucha, Mario, lo definiría como un desafío importante, uno más, Sí. ¿verdad?, del Paraguay. Como vos sabés, realmente los gremios desde hacía muchísimo tiempo venían trabajando y este intento por lograr una ley, ¿verdad? Recordarás vos que durante un tiempo esos intentos conllevaron unos proyectos de muchos ítems, de largas discusiones. Bueno, eso dio la posibilidad realmente de conformar una mesa multisectorial, ¿verdad? Una mesa multisectorial que conformamos con diferentes gremios. Y entonces, al digamos, unirnos, tuvimos la posibilidad de hacer emerger no necesariamente las necesidades, pero sí las prioridades, ¿verdad? Claro. Porque como sabes, cada gremio tiene necesidades distintas. Sí. Sin embargo, había una sola prioridad y era que pudiera darse una ley. ¿Para qué? Porque eso es lo importante. ¿Una ley para qué necesitamos? Para que pudiera emerger un instituto y con él fondos. Claro. Para lograr producción. Que es como hacen casi todos los países que han avanzado en su cinematografía, ¿no? Absolutamente, y de hecho hemos abrevado en toda la legislación chilena, la uruguaya, la de la región, como para ver los modelos, nada se inventa en ese sentido, como para ver los modelos y justamente inspirarnos y poder lograr algo lo más ajustadamente posible y lo más real, al punto que después de 5 años y medio, logramos, en este momento ya está el instituto, con fondos, ya se hizo el primer llamado y bueno, ya salieron los primeros. Así que fue todo un éxito, sobre todo, ¿verdad? Porque vimos que era posible.
Claro, a ver, uno diría cine paraguayo, pero en los últimos años se han dado muestra de que sí podemos producir buen cine paraguayo, lo que ha pasado con Martinezzi, con Tana y Juan Carlos, con Aramí Ullón, con Paz Encina. Bueno, tenemos ya una pequeña historia construida en los últimos años. Y sobre todo, Mario, es importante esto porque no es solamente cine, es audiovisual. También. Audiovisual. Eso es fundamental porque la relación del cine con el Paraguay empezó en 1900. Dice Carlos Jiménez y dice Manuel Cuenca que fue el 2 de junio de 1900, una tarde. Más de un siglo. ¿Verdad? Claro, en el Teatro Municipal, ¿verdad? En aquel momento llamado Teatro Nacional, entendemos a las 18:45, donde un señor... ¿verdad? Donde un señor que justamente, ¿verdad? Es algo muy interesante el tema, que justamente lo lleva a Mangoré, es el que trae el cine. Mirá un vos. nuevo sistema, porque lo que viene realmente es un nuevo sistema. Ahí ya viene el cine al Paraguay y probablemente, no es probablemente, con seguridad, con documentales que perviven prácticamente hasta 1947-50, fueron documentales las que se hacen. Este hombre, Paravicini, es el que le lleva a Mangoré. ¿Para qué? A Buenos Aires. ¿Para qué lo lleva? Justamente para musicalizar películas. Claro, exactamente. Entonces, fíjate que esa relación con la Argentina ya se da en ese momento, ya viene un nuevo sistema. Anteriormente, la guerra del 70, no te olvides que fue la tercera guerra fotografiada en el mundo, solamente que el Paraguay nunca pudo verla. Pero ya en el 1900 viene un sistema donde viene el cine. Y se han hecho realmente muchas producciones. Lo que pasa es que lo que marcó un hito, seguramente, por la implosión en el mundo de todo lo que tiene que ver con la tecnología, fue, sin duda, Hamaca Paraguaya, donde llegamos a Cannes, ¿verdad? Sí. Paz Encina, Gabriela Sabaté, y posteriormente Siete Cajas, con Maneglia Schembori, con esa explosión interna. Exacto. Que fue fundamental. Claro, ahí está uno de los puntos. Lo pasa lo mío, yo estoy muy cerca de los músicos jóvenes también, como sabes, siempre. Trato de apoyarlos. Y la gran discusión siempre es que afuera te dicen, tenés que tener una repercusión en tu país. Y ahí puede ser que puedas ingresar a los mercados internacionales. No es que vamos a tentar suerte afuera a ver qué pasa. Nosotros tenemos que reconocernos también en lo que hacemos, identificarnos y darle el éxito que se merecen a estos esfuerzos, ¿no? Absolutamente. Y eso que decís es muy interesante, Mario, porque fíjate que en la década del 20 empiezan a salir los primeros músicos del Paraguay. Sí, sale ¿cierto? ya Eladio el Grande y triunfa en Buenos Aires. El triolímpico después, sí, el claro. triolímpico, gracias a una inversión que justamente recién estábamos hablando, ¿verdad? Gracias a una inversión del Estado, porque lo hizo ahí, lo hizo con Paraná. ¿Cierto? Y fíjate los dos resultados que tuvieron. Sí. Porque hay algo también esencial que yo creo que lograron todos los que salieron afuera, y es algo que el cine también nos muestra. Dieron la posibilidad también de que el mundo ingresara. A mí me decía hace poco José Carlos Mendoza, me contaba, ¿verdad?, que Paul McCartney le llamaba a Luis Alberto del Paraná, bésame mucho, porque estaban grabando en el mismo estudio y cuando se bajan los Beatles escuchan que Paraná está tocando bésame mucho. Sí, Esa claro. posibilidad de Paraná de no solamente ceñirse a lo local, yo creo que dio la posibilidad también de que el mundo nos mirara. Esa doble vía que vos señalaste no hay que perderla nunca. Y que sigue ocurriendo con Berta Roja, con Ismael Ledema, con una cantidad de gente que absolutamente, absolutamente. Por eso el Festival Mundial del Arpa, que ahora nuevamente tiene una edición donde viene Ismael, Sí. trae figuras internacionales. Pensemos, por ejemplo, en Game of Thrones, Sí. ¿verdad? El Juego de Tronos, donde estaban aquellas mellizas de Twins. ¿Cierto? ¿Te acuerdas? Sí, bueno, sí. ellas justamente con el arpa, que también actuaron acá. Sí, esa es una ida y vuelta. No es solamente vender nomás No. nuestra cultura. Es permitir que también el mundo ingrese y de esa manera lograr posicionarnos en diversos mercados. Eso es el cine. ¿Fuiste una chica de cine, de matiné, de ir al Cine Victoria, Granados, a ver las películas? Yo me iba con mis hermanas a ver Sí, por ejemplo, La Emperatriz. Claro. Con Romy Schneider. Claro. Y era un mundo fabuloso, ese también de la Asunción de los 60, 70 con cine en el centro de la ciudad, ¿no? ¿Llegaste a vivir eso? Pero mira, viví porque además nosotros, no te olvides, vivíamos cerca de Cristo Rey y ahí había un cineclub. ¿Cierto? Entonces al cineclub de Cristo Rey nosotros íbamos regularmente y nuestro padre y madre, en general, todos los sábados y domingos con una tía nuestra, la hermana de mi madre, nuestra adorada tía Negra,
nos mandaban al cine y yo creo que vos recordarás, Mario, que antes había 3 o 4 películas. Claro, sí, Entonces continuado. entrábamos de siesta y salíamos de noche. Y vos también recordarás que en los años 60, ¿verdad? Todo el mercado italiano, el Cierto. mercado español y el francés estaba. Cierto, Entonces sí. tuvimos la oportunidad de ver Moderato Cantabile, Hiroshima Mon Amour, Mon Uncle. Un hombre y ¿verdad? una mujer. Un hombre y una mujer. Sí. Todas esas películas, realmente, Rashomon, Sí. tuvimos la oportunidad de verlas en el cine, Saura. Increíble, ¿verdad? ¿no? Increíblemente, porque los mercados, años después yo me encontré con el director de Anica, la agencia italiana, que justamente me manifestó el deseo de volver a instalarse, porque luego, ¿verdad? Prácticamente todas esas agencias se retiraron y entraron solamente los norteamericanos. Correcto, ¿verdad? sí. Sí, yo siempre suelo decir que fuimos privilegiados en ese sentido. Absolutamente. Porque tuvimos una universalidad en cuanto al acceso y coste que era la dictadura. ¿Cómo pasaste vos la dictadura? Bueno, yo creo que como todos, ¿verdad? Con esas dificultades propias de lo que se sentía, yo creo que, Mario, que podemos compartir eso, era una atmósfera muy pesada. Sí. Muy pesada, ¿verdad? De muchos temores. De muchos temores. A mí, algo que no nos gustaba a nosotros, ¿verdad? Mi padre nos había traído cuando éramos muy pequeños, a nosotros nos hacían escuchar mucha música. Ajá. A mi papá le encantaba la música paraguaya y en general toda la música. Y nos trajo y nos dijo, miren, esto ocurre en los Estados Unidos, y nos trajo un material porque iba a venir Woodstock. Ah, claro. Nos dijo, miren, esto va a venir. Y a mí me veían muy parecida a Janis Joplin. Mirá vos. De hecho, bueno, tengo Claro, siempre sí, sí. ese afecto hacia ella, Sí. ¿verdad? Y nos molestaba ese hecho de esa racia que se hacía cortando el pelo a los muchachos. Claro. Que nos parecía denigrante. La represión, ¿no? La represión, otra cosa que vos habrás vivido. ¿Te acordás que un tiempo se perseguía a los muchachos que llevaban pantalones blancos? Sí, claro. ¿Verdad? Algo absurdo. Así como había también esa fantasía, y no tanto, de que había coches que raptaban a las niñas. Sí, todo. ¿Verdad? Se vivía ese mundo, ¿no? Sí, esos miedos infantiles que yo creo que tenían que ver con esa realidad social, eso yo hablo mucho en mis cuentos. Qué interesante. ¿verdad? De hecho, después Ana se confirma de que había personas que fueron torturadas y muertas, de que hubo una Pascua dolorosa, de que hubo cosas muy densas realmente, ¿no? Y sabes también que, Mario, no solamente se confirmaba, sino que en aquel momento yo creo que debemos admitir que había cosas que se decía, bueno, esto no se puede hablar afuera. Exactamente. Autocensura. Una autocensura muy fuerte. Sí, sí, sí. Imagínate hasta dónde llegaba que había que cuidarse que un piragüe, o sea, informante, no esté por ahí cerca escuchando la conversación, inclusive de la familia, de los amigos, ¿no? Había todo un sistema de delación también muy grande. Totalmente. Y yo recuerdo también que íbamos de repente a la Argentina, a Buenos Aires, ¿verdad? Donde íbamos habitualmente, y veíamos a cierta gente y luego no podíamos contar acá. Cierto. Nosotros no entendíamos por qué era. Sí, 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 ¿verdad? sí. De hecho, íbamos a ver, yo vi estado de sitio en Corrientes. Así mismo. Por ejemplo. Íbamos a ver la Mercedes Sosa Formosa. Así mismo, así mismo. Había como una especie de paralelismo, una vida casi secreta, ¿no? Así mismo, así, teniendo que mantener todo ese ímpetu juvenil y sobre todo esa alegría aún aquí, ¿verdad? Pero siempre había algo como que molestaba. Y yo creo que en eso se podría sintetizar esos años. Había como un ruido, como si en las gafas uno tuviera alguna interferencia. Antes de la próxima pausa, para ir entrando en tema político, siempre ustedes se colocaron de un lugar en el cual obviamente lucharon, pelearon y militaron por el cambio en el Paraguay. ¿Por qué tarda tanto en llegar ese cambio? Y yo creo que ese cambio tarda en llegar como tarda en llegar la conciencia y como tarda en llegar una ciudadanía lo suficientemente informada. Fíjate lo que significó en términos de avance lo tecnológico. Claro. ¿Verdad? Nosotros estábamos siempre un poco alejados, ¿verdad? Fíjate lo que significó siempre para nosotros llegar a Buenos Aires. La isla rodeada de tierra. Así mismo. Vamos a hablar enseguida de ese tema y justamente a partir de ahí su actual involucramiento con la política, pero la política real, la de las elecciones, la de proponer el cambio desde adentro. Enseguida le pregunto eso a Ana Martini, nuestra invitada de hoy.
Volvemos con Ana Martini, Escolar, ¿verdad? Es cierto, Escolar. Qué apellido, ¿no? Porque es casi la identidad de tu mamá, el apellido. Es así. De España, de Soria, de Castilla la Vieja, de ahí viene el apellido. ¿No hay muchos Escolares en Paraguay? Ninguno. Ninguno. Ninguno que conozcamos. En la Argentina sí. Escolari sí hay. Así es. Pero Escolar es un apellido... Me llamó la atención, no te pregunté, pues yo tenía todavía el apellido Done, que es el segundo de tu papá. Así mismo. Ahora, volviendo a la política que comenzamos a tocar recién, obviamente todos somos animales políticos, ¿verdad? Nos gusta, hasta el que nos gusta la política está haciendo política, ¿verdad? Pero en tu caso siempre fuiste como una persona que acompañó los procesos de cambio, que los impulsó, que se ubicó en algunas instancias también de gestión para ayudar, pero ahora te candidatas. ¿Por qué? ¿Cómo decidiste eso? Bueno, realmente la decisión se desprendió de mi trabajo. Yo soy una persona que amo mucho el trabajo y fundamentalmente me he dado cuenta de algo, me apasiona el servicio, Ajá. ¿verdad? No el beneficio. Eso me parece muy importante. Claro. Yo creo que ahí hay una diferencia grande. Me gusta producir cosas y ver feliz a la gente. Me encanta. Ahí es donde me di cuenta que el servicio me gustaba mucho. Y algo que tiene que ver mucho con mi propia identidad tiene que ver con el desarrollo, la potencialidad y los derechos de las mujeres y sobre todo ver que la cultura, ver que todo lo que tiene que ver con lo creativo puede ser realmente un motor importantísimo para la economía. Claro. Entonces, yo creo que lo que me hizo entrar realmente es ver esa necesidad grande, ese olvido y ese efecto borrador, como le llama Fátima Martini, a todo lo que tenía que ver a las mujeres líderes de nuestra historia. Fíjate nomás en términos de derechos humanos, doña Coca, Carmen de Lara Castro, ¿verdad? ¿Qué persona tan fundamental ha sido y sin embargo qué poco reconocida? Totalmente. Serafina Dávalos, una de las primeras abogadas del continente, igualmente. Yo suelo hacer listas y me impresiona cómo no se acuerda la gente. No. Mercedes Sandoval de Hempel. No, nada. Están olvidadas. Berta Rojas mencionó a dos de las principales, intérpretes de la guitarra, las fotógrafas. Todas han sufrido esos efectos como borrador. Se las ha borrado de la historia. Fíjate nomás en la historia del derecho del Paraguay. Figura Serafina Dávalos, habiendo sido ya en 1904 prácticamente una figura internacional. No ha llegado a ser. Eso realmente me motivó fundamentalmente como para decir, bueno, ahora está nuestra palabra. Hemos estado siempre, sin duda alguna. Fíjate que hasta en la Revolución Francesa y cuando se piden los derechos de las mujeres, ahí tampoco se dio, sí, ¿verdad? O sea, sí. Entonces, este es un momento decisivo, yo creo que para que las mujeres pongamos nuestra palabra, pongamos nuestro pensamiento, porque también tenemos mucha relación con la juventud y mucha relación con todo lo que es el impulso a esa economía informal, porque durante la pandemia, sin duda alguna, hemos visto una gran economía informal llevada adelante por las mujeres. De más está decir que prácticamente 50.000 personas trabajan acá en todo lo que son las industrias creativas o industrias culturales. Muchas de ellas ni siquiera formalizadas. Claro. Muchas de esas pequeñas, medianas o grandes empresas. Eso nos interesa. Eso a mí me interesa mucho. Ahora, a ver, eso va a ser ya está siendo dentro de una lista de la Alianza Encuentro Nacional. Sí, yo estoy por el partido de la A, de hecho soy vicepresidenta del partido de la A con Ricardo Arriola Fara, los dos vicepresidentes, y estamos presentándonos justamente para la senaduría porque tenemos estos dos proyectos, en mi caso personal, estos dos proyectos, los que me interesa llevar adelante, porque como te dije, fuera de la legislatura ya legislé porque llegué a hacer una ley. Claro, exacto, ya tenés experiencia. Ya tengo esa experiencia. También trabajé posteriormente en la ley del mecenazgo. No salió todavía, pero ya terminamos de redactarla con 22 organizaciones. Entonces, he continuado en esa legislación aún no llegando. Y fundamentalmente me interesa mucho algo, las organizaciones ciudadanas, barriales, locales, nacionales, porque creo que en las organizaciones es donde radican lo que yo llamo esas mesas sectoriales, donde radican un orden como para exigir realmente al gobierno de acuerdo a las necesidades de las organizaciones, porque eso nos parece fundamental, llegar no nosotros con una agenda, con la agenda de los grupos, de las organizaciones, de la ciudadanía. Que si no se hace así, es casi imposible hacerlo, por no decir imposible. Me pasó con la experiencia de la Franja Costera y lo que se avanzó con el Bañado Tacumbú, recién cuando ellos
tuvieron la misma, posibilidad de participación, se pudo llegar a un acuerdo social. Y ahí sí se pudo avanzar. Vos podés tener la plata, podés tener la política, pero si no tenés el acuerdo social es muy difícil, ¿no? Así que habrá que trabajar mucho en ese aspecto. ¿Te parece que será mejor hacerlo con un poder ejecutivo de alternancia o se va a poder hacer también eso aunque vuelvan a ganar los mismos de siempre? Y mira, sabemos perfectamente que el poder ejecutivo de alternancia no solamente sería lo ideal, yo creo que es una necesidad, porque la alternancia es una necesidad siempre, Claro. ¿verdad? Siempre. En la vida, ¿no? Es la vida, claro, por supuesto, es la diversidad, es la inclusión, sin duda alguna. Pero lo que se necesita también, sin duda alguna, es ese legislativo fortalecido como para empezar a escuchar. Ahí yo señalaría y ahí yo marcaría una muesca, escuchar a la gente. Y de hecho es lo que venimos haciendo, escuchar sus necesidades y entender algo, ¿verdad? Que yo creo que los jóvenes entienden, por eso les gusta mucho esta obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, Sí. ¿verdad? El poder no es realmente un poder innato, no es un poder vacío. El poder es el poder de la gente. Es la gente la que nos otorga la posibilidad de llegar. Es la gente la que nos paga los sueldos. Es la gente la que nos debe obligar y la que nos debe introducir la agenda. Y nosotros tenemos que cumplir esa agenda. Importante que lo digas así, que lo expreses y explicites, pero también convengamos de que se tiene que derrotar una especie de escepticismo que hay, inclusive con toda la democracia. Peligroso inclusive esto que te estoy diciendo, pero conoces que existe este fenómeno también. Hay como una nostalgia por algo que ni siquiera se vivió, pero dicen, antes estábamos mejor, dormíamos con la puerta abierta, ¿te acordás? Ese tipo de fantasías culturales que se construyen, que hay que rebatir también, ¿ok? ¿Cómo lo van a hacer o cómo lo harías vos? Bueno, yo creo que hay algo importante, Mario, y es tomar ese término que vos dijiste, democracia. ¿Estamos realmente en una democracia? ¿Tuvimos realmente una transición? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Tuvimos una transición? ¿Hay algo que cambió en la realidad? ¿Tenemos los poderes del Estado independientes? Claro. Hacemos una crítica constante al Poder Judicial. Hay algo ahí que tiene que ser reformulado. Sí. Y si eso no reformulamos, difícilmente vamos a poder llegar a un concepto de democracia como la que esperamos ahora. Discursivamente podemos hablar de una democracia. Sin embargo, ¿cuál es nuestra estructura? Nuestra estructura económica. Claro. ¿Cómo es nuestra estructura económica? Hace poco me dieron un ejemplo que yo realmente creo que es el ideal. Es como un edificio. El edificio básicamente está basado en una franja inmensa de una pobreza terrible. Claro. Una clase media muy breve. Y una clase alta, ¿verdad? En la punta. Entonces, ¿cómo ese edificio puede ser equilibrado? Claro, entiendo perfectamente. Son tareas duras y cuestiona el modelo que tenemos. Carlos Martínez suele decir que lo único que sí posiblemente tenemos es las mayores libertades para hablar. Esto que estamos diciendo hace 35 años era directo a investigaciones. Absolutamente. Por lo menos eso, digamos que conquistamos, pero falta todo el resto. Falta todo el resto, Mario, porque nos damos cuenta en qué, ¿verdad? Tenemos una inseguridad muy fuerte, Sí. tenemos una inequidad social que asusta, tenemos un divorcio completo y absoluto entre la academia, la realidad y el mundo del trabajo. Totalmente. En términos educativos. Sí. Entonces, fíjate qué nos está ocurriendo. Nos está ocurriendo que estamos lanzando, digamos, al mercado de trabajo licenciados, doctores, cuando en realidad necesitamos realmente mandos medios absolutamente calificados. Esta educación dual de la cual Alemania está hablando mucho y Europa en general. La educación dual, Fíjate todo lo que nos falta todavía para llegar. En primer lugar, necesitamos realmente reconciliarnos con los jóvenes porque ¿qué les estamos ofreciendo en términos de trabajo, de futuro y en términos de presente? Ahí viene un problema gravísimo, ¿verdad? Una pareja joven que en este momento se casa y quiere una casa. ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, elige un lugar como Capiatá para vivir. ¿Cómo llega a Asunción? Sí. Solamente con un auto. Bueno, llega con un auto. ¿Cuánto tiempo puede vivir esa persona en el día como pareja? ¿Verdad? Digamos, alimentándose mutuamente en el amor, en el afecto, en la compañía, en la diversión, en ese ocio productivo. Si prácticamente todo el día está en las calles. Claro.
Nos han quitado un metrobús y no hemos dicho nada. Quizás realmente nuestra tarea, y eso a mí me gustaría señalar a la ciudadanía que tenemos una tarea pendiente históricamente, empezar a hablar, escucharnos y hablar, decirnos, bueno, esto no nos gusta, pero este país amamos. Claro. ¿Verdad? ¿Te acuerdas la lección de anatomía, Sí. aquella obra de teatro? Terminaba diciendo, bueno, no me gustan tus ojos, pero te quiero. ¿Verdad? No me gusta tu actitud, pero sos un ser humano y te amo. Bueno, yo creo que esa conciliación que tenemos que tener los paraguayos, reconociendo, de este mundo venimos, esto tenemos que arreglar, pero esto queremos para el futuro. Como esa mesa multisectorial, bueno, ¿cuál es nuestra prioridad? El bienestar. Absolutamente. Y eso también lograría que saquemos el pesimismo estructural que tenemos hoy, que nos lleva al no hay nada, no hay futuro, que es un poco terrible, sobre todo para nuestros jóvenes, ¿no? Y mira, eso que dijiste, Mario, es tan importante porque yo siento lo siguiente: ¿por qué los jóvenes, muchos no quieren involucrarse en la política, en la realidad, y sobre todo no desean fundamentalmente alimentarse de lo que nosotros nos alimentamos? Quizá porque nuestra cultura está muy teñida de ese teshagaú, de esa nostalgia de lo que no ha sido, de aquellas fotos de la guerra del 70 que nunca hemos visto, y de aquella película del infierno del Chaco, se llama, de la guerra del Chaco, que no hemos tenido la oportunidad de ver. Fíjate, dos elementos visuales esenciales que no hemos podido ver. Nostalgia de lo que nunca jamás sucedió. De lo que nunca jamás Hacemos sucedió. una breve pausa. Apasionante charla con Ana. La verdad que yo la paso muy bien, espero que usted también, porque nos ayuda a mover todo el bagaje de pensamientos, nos interpela a hablar entre nosotros de nuestros temas y, por cierto, buscar la salida. Enseguida estamos con la última parte de esta interesante charla. Estamos en la última parte del programa hablando con Ana Martini. Estaba revisando algunos archivos porque la vida, Ana, es como una especie de caleidoscopio donde han sucedido muchas cosas. Estás en pareja con mi querido amigo el arquitecto Cubilla. Es cierto, es Hace cierto. bastante tiempo ya. Hace mucho tiempo, hace casi 16 años. Sí. Y ¿Qué tal se llevan? Pero muy bien, muy bien. Compartimos muchas cosas, disfrutamos mucho juntos. Lo conozco a ti por la música más que nada, un apasionado. Es un apasionado de la música y sobre todo de disfrutar la música. Sí, exactamente. Muchísimo, muchísimo. Escuchamos música, hablamos, bailamos. Sí, eso me encanta y sé que tienes así. Ahora, el tema de los maestros de tu vida, ¿recuerdas algunos? Yo, por ejemplo, nunca me olvidé que Josefina Pla me recibió en el sótano de la Católica y 3 meses estudié con ella literatura. No estudié, le escuché, que era lo que hay que hacer con una maestra. Tuve esa misma suerte con Osvaldo González Real, con Jacobo Rauskin. Son maestros que uno nunca olvida. ¿Vos te acordás así de alguien en especial? Bueno, yo siempre los menciono, ¿verdad? Para mí, Ramiro Domínguez fue un maestro. Fue un maestro, alguien que me iluminó, que me mostró un camino muy importante. Otra maestra que me marcó mucho, Miguelina Cadogan de Camperi, la hija de León Cadogan, ¿verdad? Del maestro, ambos, ¿verdad? De la República del Guairá. Sí. Otra maestra importante para mí fue Olga Blinder. Sin duda también el padre César Alonso de las Heras, Osvaldo González Real, sin dudarlo hasta ahora. Hasta ahora, claro, sigue sí. siendo mi maestro. Al igual que Vitalina Páez, una figura, ¿verdad?, que ha estado muy, muy ligada a la Universidad Católica, muy ligada a la Otra pedagogía. olvidada también, entre las Totalmente. heroínas civiles paraguayas. Absolutamente olvidadas, Sí. ¿verdad? Pero ellos, yo creo que me han dado algo, nociones y sobre todo esquemas de interpretación que nunca los abandoné. Y lo sigo teniendo. Vitalina Páez señalaba, ¿verdad?, algo que yo lo internalicé y decía: nuestra sintaxis es guaraní. Y decía, ponía un ejemplo que a mí siempre me pareció apasionante: hacemos el amor en guaraní, aún siendo hispanoparlantes. Qué interesante, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Y lo otro también, los amigos de Carlucho o de Carloncho.
Yo me acuerdo de Carlos María Lescano, lo conociste, Sí, ¿no? claro, claro. Toda esa generación, digamos, de Carlos, que es mi generación también. Sí. ¿Lo frecuentabas también? Totalmente. Bueno, nosotros compartimos, Carlucho, Fátima y yo, mis hermanos y yo, ¿verdad? Compartimos las mismas amistades, Ajá. ¿verdad? Los mismos sueños. Bueno, de hecho, estábamos un poco en lo mismo como en esa Asunción, donde, digamos, la actividad cultural e intelectual siempre estaba muy imbricada, ¿verdad? Claro, cierto. Entonces se daba mucho eso. Sí, sí, es curioso porque al mismo tiempo también nos divertíamos. Muchísimo. No es que éramos aburridos intelectuales o pseudo intelectuales. Absolutamente. Íbamos a los cócteles, bailábamos también. Totalmente. Recibíamos serenatas o llevábamos serenatas. Es cierto, y disfrutábamos mucho, yo creo que de elementos, porque a mí me parece que el conocimiento, no es que me parece, tengo la certeza, el conocimiento nos abre puertas. Claro. Y de hecho que la cultura es la puerta, el lenguaje. Dice Borges, puedo aspirar a todas las culturas, no me debo a una sola. Así mismo. ¿Ok? Y con el conocimiento uno tiene eso. Inclusive trabajar en el Centenario, en un plan cultural muy fuerte que se consolidó mucho, los famosos miércoles culturales. ¿Hace cuánto estás en eso? Y casi hace 20 años estoy en la parte de cultura, estuve en Pinacoteca anteriormente, ahora hace ya muchísimo tiempo en los miércoles culturales, donde es una instancia que a mí me interesa mucho porque el club ahí se abre a socios, socias e invitados. Claro. ¿Verdad? Entonces, lo que intentamos con una agenda realmente muy nutrida, traer todo lo que está, digamos, ocurriendo en Asunción y a la vez con una doble vía. También con algo muy importante y es beneficiar a todo ese mercado cultural. Hemos traído a Berta Rojas, hemos traído a obras de teatro muy importantes, a conjuntos, tanto a Vocal 2, Ricardo Flecha, Cristina Vitruska, Cristina Ricardo, en fin, intentamos realmente Baracatrío, intentamos que todo lo que esté latiendo, ahora va a venir Ismael Ledesma, Claro, por ejemplo, claro. ¿verdad? Y también te vinculaste siempre durante mucho tiempo con el equipo Margarita Morcey y compañía en la Fundación Cabildo. Estoy como asesora del Cabildo Siempre. hace mucho tiempo, ¿verdad? Y como directora llevando adelante la coordinación de la Casa de las Artes Visuales y el Audiovisual, desde donde surgió justamente la mesa multisectorial y la ley de cine. ¿Lo conociste a Roa Bastos? Lo conocí, formo parte ahora de la Fundación Roa Bastos. Vi que ¿Sí? Formo sí. parte de la Fundación Roa Bastos. ¿El maestro llegó a hablar contigo? Llegó porque nosotros en el 83, bueno, aquella vez cuando Sí. fue echado, fuimos a verlo y iba a venir a dar una charla justamente a letras, ¿Cierto? que no fue posible. Llegó a hacer una en la Católica, que Sí. creo que era para otro grupo. Sí, y luego tenía que dar y ya no fue posible. Sí. Ocurrió, ¿verdad? Una persona extraordinaria, ¿no? Una persona extraordinaria y con una visión muy vigente hasta ahora. Con una visión del país, con una visión ¿Cierto? de la política. Fíjate que él ha dejado consignado que Sí. quería ver una mujer presidenta. Por ejemplo, ha llevado adelante aquella visión de Rafael Barret que es tan vigente y ha reconocido en Casaxia el padre de la novela. Estuve repasando las jornadas de Madrid, donde él y Gloria Jiménez hacen ese trabajo tan fabuloso, y ahí está todo. Todo lo que Absolutamente. todavía está vigente para nuestro país, ¿no? Y también, fíjate, tan vigente fue que él soñó con un instituto del audiovisual, Sí. con una carrera. O sea, llegó realmente porque también, como vos sabés, hizo guiones de cine. Entonces recorrió prácticamente todo lo que tenía que ver con el hoy. Con el hoy. Eso es algo muy importante. Por eso sigue tan vigente. Y, como diría aquel tanguero, escribe cada día mejor. Claro. Por último, antes de entrar a la conclusión, ¿lees todavía? ¿Sos de leer todavía a la noche o ya estás más cansada de leer? No, yo leo todo el tiempo. Siempre. Leo todo el tiempo, absolutamente. Ahora estoy releyendo a Alejo Carpentier, un poco de Mujica Lainez, que me interesa mucho. Al lado de mi cama siempre tengo Borges, siempre. Borges es, Siempre, sí, siempre. padre nuestro. ¿Verdad? Entiendo que para mí es un alimento absolutamente necesario y cada vez que yo quiero descansar cambio de lectura. Está bien. Pero lo que hago todo el día, todo el tiempo, es leer siempre. Para mí la lectura forma parte de uno de los placeres más grandes. Habiendo tenido una formación en varios colegios religiosos, ¿crees en Dios? Sos una intelectual también, lo cual hace más difícil ese proceso. ¿Cuál es tu vinculación con un poder superior? Mira, yo creo fundamentalmente en la espiritualidad, ¿verdad? Yo en el arte encuentro esa espiritualidad, Ok. ese valor simbólico, Entiendo. ¿verdad? Por eso creo mucho en la fuerza que tiene todo lo creativo.
¿verdad? Todo lo simbólico, todo lo que nos lleva a producir algo que quizá no tenga realmente una relación directa con un mercado económico, pero que lleva necesariamente al bienestar y a una economía productiva. Qué interesante, porque quizás si hubiera un Dios se manifiesta a través de esas expresiones, que capaz, ¿no? O sea, Borges no creía en Dios, pero sus obras son de alto nivel espiritual, por ejemplo, ¿no? Y yo diría sin ninguna duda, ¿verdad?, que todo lo que tuvo que ver con ese pensamiento filosófico que tiene que ver con el alfa y el omega, y ahí podemos empezar perfectamente por la Ilíada y la Odisea, podemos ir a Shakespeare, podemos ir a Cervantes, podemos ir a Borges, podemos ir también a Gabriel García Márquez, podemos ir sin duda a Rulfo, podemos ir a Roa Bastos. Nos damos cuenta que ahí está el principio del fin, ahí está, como diría Borges, contenido todo. Bueno, como la Aleph, Como la Aleph. Se nos acaba el tiempo, Ana, lastimosamente. Me hubiese gustado esta charla con un café por medio, pero ya vamos a tener tiempo. ¿Por qué tendría que votarle la gente a Ana Martínez, un ave rara avis de la política, porque tiene otra formación y otra procedencia e incluso otra aspiración? ¿Por qué tendrían que votarte a vos? Bueno, yo creo que me tendría que votar a mí porque se tendrían que votar a ellos mismos. Yo lo que quiero es que no me voten necesariamente a Ana Martínez, que se voten a la autoconfianza de la ciudadanía. El cambio es posible, no solamente es posible, el cambio está porque estoy yo aquí. El sueño es posible, sí, porque ya salió del sueño, ha sido anunciado y ahí queremos llegar. Estamos llegando a ese sueño. Estamos llegando a ese cambio porque el cambio ya somos nosotros. Entonces, votar es simplemente un momento más. Es como que me digan, bueno, ¿cuándo? ¿El trabajo cuándo? El trabajo es la vida, el trabajo es producir. Y el voto realmente es llegar al lugar donde queremos, es arribar. Porque en ese camino ya estamos, nadando en el bienestar, nadando en la felicidad y sobre todo buscando algo indiscutiblemente que merecemos, el grupal. La felicidad de todos y todas. Ana Martínez, me emocioné. Ana Martínez hoy con nosotros, tal como es. Acá no hay ninguna impostación, no hay ningún papel que se ha interpretado en esta hora de charla. Así fue siempre. Y así hoy quiere ser representante de ustedes. Ustedes lo van a decidir. Gracias, Ana. Muchas gracias a vos, Mario. Gracias por todo. La pasamos muy bien, como siempre, en Conversando la Noche, porque entramos en las profundidades de cada ser humano que se sienta en esta silla y abre el corazón y el alma. Eso lo sentimos hoy con Ana. Gracias, buenas noches.